Bienvenidos a Tocono Loco, donde hoy tendremos un nuevo episodio, tendremos la segunda parte del episodio de recomendando un fichaje a cada club de la liga. Yo soy Javier Vera y hoy conmigo está, como siempre, Javier Miralles. ¿Qué tal estás, Paco? Muy buena, Jaime. La verdad es que encantado de estar una vez más aquí y con muchas ganas de seguir recomendando fichajes porque viendo el vídeo del otro día ya podemos decir que uno de esos fichajes que recomendamos está prácticamente hecho. Ya ha dicho Fabricio que las cosas están ya a falta de pequeños detalles y es que Angeliño va a ser próximamente jugador del Deportivo de La Coruña después de llegar a un acuerdo con la Roma para una cesión con opción de compra. Por lo tanto, parece ser que desde la dirección deportiva del Deportivo La Coruña se escucha y se ve de tacón a lo loco. Sí, parece que sí, y la verdad es que es un fichaje que pega muchísimo y es un acierto totalmente tuyo, me lo propusiste tú y la verdad es que encajaba a la mil perfección. Encima es un fichaje de ese estilo del mercado que está haciendo el Depor, lo mismo que dijimos en el episodio, y mola mucho Angeliño de vuelta a la que fue su casa hace unos años. Y empezamos ya con los equipos y vamos con el Real Betis. Y es que esto está hecho ni aposta, porque decimos que un jugador tiene que volver y el Betis tiene una oportunidad de mercado como es Dani Ceballos. Es una historia que todos los veranos se repite, pero es que ahora mismo está libre y solamente tendrías que hacer frente de su ficha. Y es un jugador que el Betis necesita mucho, la verdad. Sí, totalmente. La verdad es que todos los veranos se ha hablado desde que se marchó, ¿no? Del Real Betis rumbo al Real Madrid. Siempre ha sonado su fichaje, ya sea para una cesión, porque el Madrid no está teniendo minutos, o por un traspaso, porque el Real Madrid obviamente no contaba con él. Y el primer verano, ¿no? Donde parece que el Betis lo va a tener más fácil, pues ahora mismo lleva ya más de un mes Dani Ceballos desde que rescindió el contrato con el conjunto blanco y ahora mismo siguen sin haber avances significativos y además algunas fuentes dicen que bueno que hay falta de entendimiento por el aspecto económico, ¿no? Veremos a ver cómo acaba. Yo creo que va a acabar bien, creo que Dani Ceballos va a volver al Real Betis por su amor, ¿no? Al conjunto verde y blanco más que por dinero. Creo que si fuera por dinero el jugador ya se hubiera marchado a otro proyecto, pero creo que esto los dos, tanto el Betis como Ceballos, están condenados a entenderse para poder volver a disfrutar del jugador utrerano en la liga. Hombre, y encima es un fichaje que el Betis lo necesita mucho por lo mal que ha salido Amrabat al final, que empezó muy bien la liga, pero ha ido de más a menos. Y luego Nelson de Osa es un jugador que no se espera nada de él en tierras sevillistas. Entonces, Dani Ceballos se te queda libre y es que es una oportunidad que es muy importante porque es una persona con experiencia que ha estado al máximo rendimiento año tras año en el Real Madrid, que cuando ha tenido oportunidad ha sido un gran jugador, la verdad, las cosas como son, lo ha hecho bien siempre que ha tenido la oportunidad y el Betis en este año de Champions va a necesitar jugadores con esa experiencia. Sí, además había que sumarle que Isco parece ser que en esta pretemporada sigue teniendo bastantes molestias, por lo tanto creo que sería el fichaje ideal. Creo que es un jugador que hemos dicho muchísima experiencia, más allá de que haya jugado poco, creo que ha tenido ciertos momentos importantes en el Madrid y con eso yo creo que le puede venir bien a un Betis que va a necesitar de este tipo de jugadores. Y ahora ya pasamos con el próximo equipo, pasamos con el Real Club Deportivo Español, un equipo por el cual hemos decidido apostar por traer algún central, ¿no? Porque hemos visto que con Cabrera y Riedel se queda un poquito corta la cosa. La temporada pasada sufrieron en algunos tramos de la temporada y por ello vamos a dar primero un nombre que es complicado por el aspecto económico y también porque viene de jugar Champions, como es Rafa Marín, que hizo una temporada regular, sin muchos alardes y sin muchos fallos, pero un jugador sin más en la rotación del Villarreal y que ahora mismo ha tenido que volver al Nápoles después de que el conjunto castellonense decidiera no ejecutar la opción de compra. Por lo tanto, podría ser una buena opción para Monchi si quiere hacer un proyecto fuerte con el español y soñar con meterse en Europa. Es que yo creo que encajan a la perfección. Es un central que con el Alavés, un equipo que de un pasito más atrás, de un equipo que defendiendo se encuentra sus virtudes, Rafa Marín, yo creo que en el español, un español de Manolo González, podría ser un jugador que encajaría a la perfección. Yo sé que es una operación difícil, este jugador te lo he propuesto yo, y ahora te dejo a ti que digas tu nombre, que es un poco más realista y acorde a las limitaciones salariales del equipo barcelonés. Sí, además es un jugador que está bastante acostumbrado a vivir por tierras Sí. catalanas, perdón, como es Sergi Domínguez, canterano del Fútbol Club Barcelona. Eso sí que es verdad que bueno, podría generar un poquito de polémica, pero no creo porque no es un jugador con mucho renombre. Pero bueno, para la gente que no lo conozca, es un central que salió la temporada pasada del filial del Barça
rumbo al Dinamo de Zagreb y la verdad es que ha hecho una grandísima temporada en Croacia y también en la Europa League, ¿no? Por lo tanto, me parece una muy buena opción para reforzar la defensa del español y además es un central con una proyección bastante importante porque hay que recordar que ha estado bastantes veces convocado con la sub-21, con la sub-20, por lo tanto sería un fichaje muy de Monchi y un fichaje que si se da en los próximos años hablaremos mucho de él. A ver, tiene una pinta que al final el español va a fichar o un francés por Monchi o un jugador del Barley por la multipropiedad que tiene con el presidente del equipo inglés. Pero bueno, nosotros ponemos dos nombres sobre la mesa que nos parecen acordes a lo que tiene necesidad el español. Y ahora vamos con un equipo que a estas horas que estamos grabando, que son el día 29, ya ha hecho por fin su primer fichaje, que dijimos que iba a ser uno de los actores, como es el conjunto franjiverde, el Elche acaba de hacer oficial a Fer López, a Fer Niño. Entonces ya no necesita un delantero. Ahora lo que necesita es suplir esa baja de Aleix Febas, que es posiblemente el jugador más importante que tenía el año pasado el conjunto ilicitano. Así que vamos a proponer un medio centro que ha bajado a segunda división. Es un jugador muy interesante. Yo creo que encajaría muy bien con Anselmi, como es Alberto Reina, que me sorprende que aún siga en tierras obetenses, no porque sea un equipo, bueno, sí, porque se le ha quedado pequeño, yo creo, para mí, la segunda división con la campaña que nos ha mostrado o la anterior que hizo con el Mirandés. Sí, efectivamente, porque lo vinimos hablando durante la temporada pasada que Alberto Reina era de las pocas cosas positivas que sacar de la temporada del Real Oviedo y como tú dices, nos sorprende que a 29 de julio siga en segunda división, siga en el Real Oviedo. Me imagino que el conjunto betense pues pedirá bastante dinero ahora mismo a estas alturas del mercado y supongo que cuando pasen ya los días y a finales de agosto el jugador fuerce para salir, pues me imagino que el jugador acabará saliendo por un precio inferior al que pidiera ahora mismo la dirección deportiva del Real Oviedo. La verdad es que sería un gran fichaje. Es verdad que has dicho que no necesitan más delanteros, creo que van a tener que seguir fichando delanteros porque ahora mismo solamente tienen a Ferniño, que es una buena incorporación, sin mucha experiencia en primera, pero que ha hecho buenos minutos en segunda división. Y otro fichaje que yo te recomiendo, que este es menos conocido, pero bueno, la gente que haya visto el Mundial quizás lo conozca, que es Eric Lira, centrocampista de México, centrocampista defensivo, que ha coincidido ya con Martín Anselmi en Cruz Azul y que la verdad es que creo que le podría venir muy bien a este Elche para suplir esa baja de Aleix Febas sobre todo y para darle al centro del campo un poquito más músculo y más fuerza. A ver, a mí me gusta mucho el fichaje de Eric Lira. Lo que pasa que es que en México se paga un pastizal. Y Ya. entonces va a ser muy difícil sacarlo de México, aunque haya coincidido con Anselmi. A mí me molaría mucho, es un nombre muy molón, pero lo que pasa que con los jugadores mexicanos, una vez que se establecen y ya es que no tienen necesidad de irse a Europa, si es que en México les pagan un pastizal. Es un nombre molón, ¿eh? Me dijiste que me iba a, que me iba a sorprender y me ha sorprendido porque es un nombre que mola mucho y ha hecho un muy buen mundial, pero yo creo que a lo mejor el salto al Elche para esta campaña a lo mejor se queda un poquito pequeño porque es un jugador que eso es lo que tú has dicho. Acabo de mirar y me sale que cobra 1,5 millones. Y el Elche difícil veo que Bragarni pague 1,5 millones por el salario de un jugador, la Sí, verdad. la verdad es que es complicado y bueno, y hablando de pastizales, vamos ahora ya con el equipo que bueno, que está rompiendo el mercado, que está revolucionando un poquito el mercado en el fútbol español, como es el nuevo Real Madrid de José Mourinho, ¿no? Que ahora mismo ya ha cerrado las incorporaciones de Cucurella por 60 millones, Dumfries por 20, Konaté gratis, Bernardo Silva gratis, Diomandé, que ahora mismo se está negociando por unos 130 millones de euros y que a pesar de todos estos fichajes yo sigo viendo claramente que le falta algo a esta plantilla y es como venimos hablando desde hace 2 temporadas, desde que se marchó Tony Kroos, un centrocampista creador, un centrocampista que organice el juego y que sepa dar 2 pases con sentido, que pueda hacer un control y un pase rápido, no como los centrocampistas que hay ahora mismo. Y yo creo que no hay mejor nombre y mejor jugador que el mejor jugador de este mundial, don Rodrigo Hernández Cascante, que está forzando para llegar al Real Madrid y que creo que la operación se va a dar y veremos a ver cómo acaba y por cuánto, porque va a ser bastante interesante ver si el Real Madrid sigue gastándose dinero. A ver, es un jugador que yo creo que quiere ir al Madrid. Yo creo que quiere un nuevo reto. Ahora que Pep Guardiola no estará en City, yo creo que es el mejor momento. Yo creo que para él es lo que ha pensado. ¿Eh? Yo creo que me estoy poniendo en su piel para una nueva aventura. Y hombre, te vienes a Madrid, te vienes al Real Madrid, que es un equipo que mínimo te va a pelear las Champions. Entonces, yo creo que es la pieza que necesita el Madrid. Lo que tú has dicho, desde Tony Cross
no hay nadie en ese centro del campo que sepa dar más de 2, 3 pases seguidos. Tchouaméni para mí es un pivote espectacular, a mí me encanta, pero sus características son más defensivas que ofensivas. Luego, Camavinga, las temporadas que está dando, luego Bellingham, que al final no juega en esa posición de pivote, pero es un jugador que es que lo peor que tiene es el pase. Fede Valverde, más de lo mismo. Entonces falta ahí un jugador que esa magia con el balón, ese toque a la hora de sacar el balón, que es lo que más problemas siempre suele tener Madrid en estas últimas 2 campañas. Sí, totalmente, la verdad. Creo que es el fichaje perfecto tanto para el Real Madrid como Rodri porque se nota, ¿no? que el jugador madrileño quiere volver a casa, quiere volver al fútbol español y sobre todo a un equipo como el Real Madrid que a pesar de que lleve 2 temporadas malas sigue luchando por títulos. La temporada pasada se quedó muy cerca de meterse en semifinales de Champions, por lo tanto creo que sería un gran acierto por parte de Florentino Pérez fichar a Rodri ahora mismo. Si sentó mal lo de Courtois, lo de Rodri, cuidado, que es que ya sabemos esa rivalidad y encima como está ahora mismo el Atlético de Madrid en temas redes, la que se puede liar en el siguiente derby, que a ver, eso mola también en el fútbol, pero hasta un límite. Vamos ahora con el siguiente equipo, que es el Sevilla Fútbol Club, que está ahora mismo al límite financiero, necesita un jugador de una posición muy importante y que en este mercado de fichajes está siendo muy solicitada, como es un mediocentro creador. Es un jugador que yo pensaba que ya lo iban a intentar cerrar, pero con el paso de la jornada, con el paso del tiempo del mercado, se le puede llegar a complicar porque no tienen dinero. Se le han gastado el poco dinero que tienen en Julio Díaz, que la verdad me parece un fichajazo, pero necesitan un mediocentro creador. Y yo tengo un nombre bastante molón. Yo creo que te va a gustar. Es un nombre gratis, coste cero, como está fichando el Sevilla estos últimos mercados. Y es Sergi Roberto, que acaba de terminar contrato con el Como. Y yo creo que es un jugador de 34 años con la suficiente experiencia para darle un poco de creatividad a ese centro del campo que Agumé, Baptista Mendy, que creo que se ha ido ya, y también Sou, que ninguno de esos tres tiene. Sí, la verdad es que, como tú has dicho, ¿no? El Sevilla tiene un auténtico problemón. Su situación, pues bueno, desde que se confirmó que Sergio Ramos no iba a comprar el club, pues ya nos imaginábamos que iba a ser muy complicado el mercado de fichajes. Es verdad que, bueno, que han hecho algunas buenas incorporaciones. La de Julio Díaz es una apuesta arriesgada porque es un jugador que apenas ha jugado en primera división, pero viendo la situación del Sevilla, pues tienes que arriesgarte por ese 1,5 millones de euros que has pagado. Y es verdad que le falta un mediocentro como el Comer, ¿no? Es que era un equipo, posiblemente era el peor equipo, ¿no? Jugando con el balón, era un centro del campo que daba miedo verles dar 2 pases seguidos o intentar hacer un control. Y es verdad que, bueno, el nombre de Sergio Roberto puede ser interesante, es verdad que a nivel de salario no sé cuánto pediría el ex del Fútbol Club Barcelona. Y un nombre que yo creo que ya va a ser nuestro comodín, ¿no? De aquí a lo que falta de mercado, que es Pablo Martínez, que me sorprende bastante que un equipo como el Sevilla, con su situación a nivel económico, pues no se haya lanzado por un jugador que está libre desde el 30 de junio y que creo que sería un muy buen refuerzo para esta plantilla. Estaba sonando mucho Alberto Reina a principio de mercado. Se cayó el fichaje y es que necesitan reforzar esa posición. Y lo que tú has dicho, Pablo Martínez, lo hemos recomendado para Osasuna, lo hemos recomendado para el Getafe y para el Sevilla también. Es que es un jugador que encajaría muy bien en esos tres equipos que necesitan un jugador de esas características. Y lo de Sergio Roberto a mí me molaría mucho, verlo con la camiseta del Sevilla, verlo otra vez más en España, porque es un jugador que, oye, la verdad en el Barcelona siempre lo hizo bien, siempre que salió, y en el Como pues no lo hemos podido disfrutar al todo en sus últimos años de carrera, porque hasta en Italia y no solo la liga italiana, pues lo vemos en competición europea y poco más. Sí, la verdad, hombre, sería espectacular volver a ver a Sergi Roberto en la liga y otro jugador que me encantaría volver a ver en la liga es un Víctor Sayankov que bueno, descendió el Girona de forma sorpresiva y el jugador ucraniano sigue ahora mismo en segunda división, ¿no? Y por ello vamos a recomendarle al Real Club Celta de Vigo que intente hacer el esfuerzo de traer de nuevo al jugador ucraniano a la liga, porque la verdad es un jugador que a mí personalmente me encanta. Siempre me acuerdo de esa temporada, ¿no? Del Girona con Mitchell, donde el jugador ucraniano fue una auténtica barbaridad. Era un jugadorazo impresionante y una de las grandes revelaciones de la liga y que ahora mismo es verdad que su última temporada fue bastante irregular, con muchas lesiones, muchos contratiempos que no le permitieron brillar como lo hizo en temporadas anteriores y creo que no hay mejor escenario que el Celta de Vigo
para que Víctor Sayankov vuelva a ser ese jugador que nos maravilló. Yo creo que encajaría muy bien en esa media punta, acompañando tanto a Ferran Juclà como al Panda Borja Iglesias. Yo creo que mola mucho ese fichaje y se está hablando que está forzando el jugador ucraniano para salir gratis. Entonces yo creo que el Celta, si se puede dar esa opción, me da igual que sea el 31 de agosto que se cierre, se tiene que lanzar a por ese jugador y tienes que ser el que esté encabezando esa pelea por el jugador ucraniano, que es que yo creo que es lo que necesita el Celta, un extremo más, ahora como se te ha ido Hugo Sotelo, necesitas esa profundidad en esa zona de ataque. Vamos ahora con el siguiente equipo que, mira, si necesitas profundidad, lo hemos dicho con el Elche, que necesitaba muchos fichajes, iba a mover mucho. Pues el Real Racing de Santander también necesita moverse porque es un equipo que necesita muchos fichajes. Ya ha hecho uno, un jugador de origen marroquí, pero necesita una posición por reforzar clara, que con la salida de Ezquieta tan rápido yo pensaba que tenían un jugador cerrado, pero aún no tienen nada y necesitan un portero. Y yo el portero que pongo es un nombre de segunda división española, es un nombre que conocemos, que ha hecho una gran temporada tanto en primera el año hace 2 años como el año pasado, como es Juan Soriano. Acaba contrato el año que viene y yo creo que sería un gran fichaje para una portería que va a necesitar refuerzo porque Racing es un equipo que otra cosa no, pero encaja muchos goles y va a necesitar un portero que pare mucho y yo creo que el portero sería idóneo. Sí, totalmente. La verdad es que para la gente que no conozca al Racing de Santander, la temporada pasada fue uno de los equipos más goleados de segunda división, a pesar de quedar primero y destacado, porque encima ascendió con varias jornadas de antelación. Por lo tanto, eso te demuestra la auténtica locura de equipo que es y lo mucho que sufren defensivamente. Por lo tanto, el salto a primera división creo que les va a costar mucho y para ello necesitan un portero de garantías, ¿no? Juan Soriano me parece una muy, muy buena opción. Es un jugador barato, que le podría salir muy barato, pero yo te voy a decir otro nombre, que creo que es un portero que está sonando ya para otra portería de primera división, como es la del Sevilla, que es Fran González, el portero del Real Madrid Castilla, que es un porterazo impresionante, muy prometedor, que hablan que puede ser el relevo generacional de Thibaut Courtois cuando se marche del Real Madrid y que yo creo que una posible cesión al conjunto santanderino le podría venir muy bien al conjunto recién ascendido. Yo no sé cómo a Fran González daría un equipo que le chutan tantas veces y un equipo que, te añado el dato, es el equipo que sube a primera división y más goles le meten en una campaña. O sea, yo creo que para Fran González sería una temporada difícil porque van a llegar muchas veces, pero también sería una temporada para exhibirse, ¿no? Y para mostrar el nivel que tiene. Y bueno, yo creo que ambas opciones son muy buenas para la portería del equipo de Santander. Sí, efectivamente. Y ahora ya pasamos seguramente con el equipo más complicado de recomendar jugadores, como es el Athletic Club. Vamos a hacerlo más rápido porque al final es muy complicado el mercado que tienen y los nombres que hemos dicho son prácticamente muy complicados porque hemos apostado, ¿no?, por algún central y también algún lateral. En primer caso, Íñigo Martínez es un nombre, bueno, un poquito bastante complicado porque está ahora mismo en Arabia Saudí y por lo tanto sacarlo de allí sería muy complicado, pero a la vez muy bonito, ¿no? Que Íñigo Martínez volviera a casa y otro nombre para la línea defensiva sería Jorge Rando, que ahora mismo está en Osasuna, que sí que podría ser un poquito más factible, pero yo creo que la dirección deportiva de Osasuna ni se plantea la marcha de este central. Sí, yo creo que el Athletic se tiene que reforzar en defensa, ya sea o en la central o en el lateral derecho. Y yo el nombre que tiene en el lateral derecho es Álvaro Núñez. Lo malo, que se te han adelantado. Tenías que haberlo fichado este mercado de invierno, que tenías la oportunidad, que se iba del Elche, y yo creo que es uno de los mejores laterales en la primera vuelta, y el Celta se te adelantó. Es que con el mercado tan cortito que tienes que apostar por este tipo de jugadores. Jorge Rando, Íñigo Martínez, no sé si ha acabado contrato, creo que sí, No, no, ¿no no. acabó? Lo he mirado yo, no. Sigue ahí en Arabia. Es que yo he visto como que estaba separado del grupo, como que no está entrenando, pero bueno, si al final no acaba contrato, es que tienes que apostar por ese tipo de jugadores y esas oportunidades no dejarlas ir. La verdad es que el Athletic tiene muy difícil papel para fichar y a lo mejor yo creo que no va a fichar este mercado de fichajes. Vamos ahora con un equipo que también lo tiene bastante difícil, que para mí su mejor fichaje sería una directiva nueva o un estadio, porque se acaban de quedar sin estadio a falta de
3 semanas para debutar en la Liga Española, como es el Rayo Vallecano. En el tema deportivo las cosas van bien, pero en el tema directivo es un desastre, así que vamos a intentar transformarnos en unos buenos directores deportivos y vamos a recomendar el fichaje de Fran Beltrán. Yo creo que necesitan profundidad en ese equipo y en el centro del campo también Óscar Valentín. Ya este año le he visto que más con Europa también le estaba costando mucho y yo creo un centrocampista, el centrocampista del Girona le sentaría muy bien al equipo vallecano. Sí, la verdad es que sería un auténtico fichajazo porque hay que recordar que Fran Beltrán empezó a despuntar en el fútbol español allí en Vallecas, ¿no? Es verdad que su salida rumbo al Celta de Vigo fue bastante polémica, hubo, bueno, bastantes enzarzados, ¿no? Entre la dirección deportiva del Rayo Vallecano y el jugador y el representante. Por lo tanto, es verdad que no sé, si sigue Martín Presa en la presidencia va a ser complicado que Fran Beltrán vuelva, pero creo que le vendría como anillo al dedo a este Rayo Vallecano que la verdad he de decir que me preocupa mucho su situación. Creo que sin Íñigo Pérez van a sufrir mucho, siguen sin fichar absolutamente nada y como tú has dicho, estamos a 3 semanas de empezar la liga y es la primera vez en la historia o desde que yo tengo uso de razón que veo que un equipo no tiene campo para empezar la liga. Yo tampoco la he vivido y es que cuando vi la noticia, por un lado me entristeció por la afición del Rayo que no tiene ningún tipo de culpa, pero luego me alegró porque es que la Comunidad de Madrid no puede soportar estas cosas y a ver si es un tirón de orejas un estadio que estaba completamente abandonado y la verdad que me parece vergonzoso. Y bueno, es una campaña que va a ser difícil, pero el único fichaje que han hecho es Nobel Mendy, que se han gastado 3 millones de euros y ahora está sonando que se puede ir rumbo a la Premier League al Hull City, que creo que quieren pagar unos 18 millones de euros. A ver, yo lo siento mucho por los aficionados del Hull City, pero yo creo que no han visto mucho a Nobel Mendy y a sus errores defensivos que la Premier no sé cómo encajaría y para pagar 18 millones, que es un pastizal, ¿eh? Sí, la verdad es que 18 millones por Nobel Mendy, yo ahora mismo soy Raúl Martín Presa y mira, lo llevo andando hasta ahí, hasta Inglaterra. Y ahora ya, si te parece, para acabar esta sección, vamos con el último equipo, vamos con el Deportivo Alavés, que bueno, que yo creo que si la gente nos ha escuchado durante la temporada pasada, está bastante claro, pero bastante claro el fichaje que vamos a recomendar, o por lo menos la posición, ¿no? Creo que la posición es lo más claro, la línea defensiva, los centrales han pasado toda la temporada jugando con 3 laterales en la línea defensiva y por ello le vamos a recomendar primero el fichaje de un ex del Rayo Vallecano como es Mumin, que no renovó contrato porque hay que recordar que la temporada pasada se la pasó lesionado después de esa lesión que tuvo en el cruzado y la otra opción que hemos dado, que es verdad que económicamente le saldría un poquito más caro al Deportivo Alavés, es la de Alejandro Francés, que la temporada pasada ya sonó para incorporarse al club Babazorro y que a mí me parecería una gran opción porque es un central muy prometedor y que me encaja bastante en el esquema de Quique Sánchez Flores. Es que estuvimos toda la temporada pasada reclamando un central porque John Pacheco tuvo problemas de lesión, Tenaglia acabó terminando jugando de central, Garcés, todo el mundo lo que sabe lo que ha pasado con su tema de la nacionalidad extraña y es que necesitaban ahí a alguien en el centro de la defensa. A mí el que más me gusta de los dos es Alejandro Francés, aunque Mumin es un jugador muy carismático y encima esa coste cero que mola aún más, pero yo creo que el jugador del Girona encajaría muy bien. Por cierto, pobre Girona que le estamos desmantelando en estos fichajes, pero es que es un equipazo y yo creo que tiene muchos jugadores de nivel primera división. Sí, la verdad es que el pobre Girona, según nuestros puntos de vista, se quedaría prácticamente sin equipo. Básicamente, yo he de decir porque el Mallorca he visto que ha renovado a sus mejores jugadores y obviamente veía muy complicado que pudiéramos fichar a alguno del Mallorca para alguno de los equipos de la liga, ¿no? Pero bueno, lo siento mucho por los aficionados del Girona y nada, a ver si el año que viene le recomendamos algún fichaje. Sí, esperemos que vuelva a la liga EA Sports. Por cierto, qué gran mercado está haciendo el Mallorca, ¿eh? Que no lo vamos a poder comentar. Les doy aquí unos 10 segundos porque está haciendo un mercado espectacular, haciendo fichajes muy buenos y ventas también muy inteligentes, oye, yo creo que también es un proyecto que lo veremos tarde o temprano en Primera División. Y bueno, hasta aquí llega este segundo episodio vistiéndonos de directores deportivos, ¿no, Paco? Efectivamente, ya hasta aquí esta sección, ya la semana que viene apareceremos con nuevas sorpresas y nada, con muchas ganas de ir ya preparando el terreno para ese 14 de agosto que empieza la liga. Nos volveremos a ver el próximo lunes con un nuevo episodio. Bueno,
Creo que será el próximo miércoles analizando las camisetas de cada equipo de la liga. Esperemos que el Rayo Vallecano se ponga las pilas y saque la camiseta, porque ya va siendo hora. Y bueno, nos despedimos aquí, darle like y suscribiros, que nos apoyan muchísimo. Y hasta la próxima. Chao. Chao, chao, chao.